Esa es la presentación de quienes van a ser protagonistas de este cambio de ideas a propósito de la educación. Se trata del profesor Gonzalo Baroni, magíster en Desarrollo Internacional, licenciado en Economía por la Universidad de la República, profesor de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la ORT y director nacional de Educación. Y el otro también es profesor, para no ser menos. Es profesor, el profesor Gabriel Chirichi, profesor de Historia en la UDELAR, en IPA, en Magisterio en Secundaria, autor del libro Uruguay siglo XX, una historia colectiva y en movimiento, integrante de los equipos de asesoramiento a Yamandú Orsi. Bienvenido a los dos. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Gracias por venir. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, comencemos con este intercambio, ¿les parece? Vamos a ir tirándoles consignas, si se quiere, disparadores para que ustedes desarrollen y eventualmente intercambien, interrumpan si es que tienen que interrumpir, pero la idea es justamente que se vaya creando un diálogo a partir de lo que les proponemos. Arranquemos por esos sucesivos planteos que se han dado de diferentes gobiernos de llegar a un 75% de egreso en educación media, ¿no? Cosa que no ha sucedido. Anduvimos en el 51% en la última medición. En el 2019, si hacemos un comparativo con el último año del Frente Amplio, 43%, pero Uruguay no logra avances sustantivos en materia de egreso de educación media. Les pregunto, ¿por qué y por qué es importante llegar a guarismos más altos? Arrancamos con Baroni, ¿me parece? Bueno, muy bien, ya que el profesor, que él es profesor de secundaria también. De secundaria, yo soy universitario exclusivamente. Primero que nada, felicito que tengamos un debate, una discusión sobre ideas en temas educativos, tan necesarios en campaña, tan necesarios en este momento que, bueno, ahora nosotros pusimos hace muy poco, desde la campaña de Álvaro Delgado, una discusión sobre una propuesta concreta y se logró un debate en los medios. Así que felicito ese espacio. Nosotros uno de los puntos que hemos encontrado es que Uruguay no condicen los números de tasa de egreso con lo que es su índice de desarrollo humano. Nosotros estamos siendo de los primeros países de la región en muchos aspectos, a nivel social, cohesión social, democracia, economía. Sin embargo, cuando vamos a los datos educativos, en muchos aspectos nos va muy bien, pero sin embargo, cuando hablamos de tasa de egreso, es un gran problema. Ahí hay bastantes análisis, lo hemos hablado en la campaña del año 2019, con Gabriel nos ha tocado debatir en más de una oportunidad, y ahí encontramos dos grandes aspectos. Hay un sentido de pertinencia y hay un sentido de pertenencia. Pertinencia de lo que se aprende y lo que se enseña en el aula, y pertenencia de sentirse parte también del centro educativo. Y después hay algunos puntos también que hay tracciones naturales y tensiones que se vienen dando con lo que es aspectos del consumismo, la pronta salida al mercado laboral, determinados quintiles y determinados porcentajes de la población que encuentran muy poco atractivo lo que están aprendiendo o el desarrollo vincular dentro del aula con lo que efectivamente sucede en el mercado laboral. Eso como un primer panorama general. ¿Qué hace eso? Que Uruguay entra a la enseñanza media casi que un 100% de la población, porque Uruguay tiene unas tasas muy altas a nivel de primaria, y terminan egresando un 52%. Y cuando los separás, quintiles 1 y 2, anda en un promedio cercano a un 30%. ¿Qué quiere decir? El 40% más pobre del país prácticamente no está terminando. Bien, Gabriel, una primera aproximación. Bueno, lo mismo que Gonzalo, saludar en la posibilidad de conversar y charlar de educación siempre es muy importante. Yo creo que acá hay varias cosas, ¿no? Por un lado, si vamos a lo ya inmediato, no es por cuestionar la pregunta, Diego, pero nos preocupa no solo el egreso, sino el sostenimiento de los chiquilines y las chiquilinas yendo a los liceos y las UTU, porque ha bajado la presencia, tiene múltiples factores, esto no es un tema solamente de la administración, tiene que ver con la pandemia, con la cultura, con aspectos hasta de la situación económica, de las distancias de los liceos, ¿no? Con respecto a los barrios. Hay todo un tema ahí que es muy preocupante y yo creo que pasado ya un buen tiempo tenemos varios elementos para despejar, ¿no? En algún momento se pensó que el egreso o la finalización de los tramos tenía que ver con la currícula. Y bueno, esta administración llevó adelante un cambio curricular importante, cuestionable, ¿no?, a través de las competencias, y este año bajó la tasa de egreso otra vez en secundaria, o sea que solo con cambiar la currícula no alcanzaba, ¿no? Ahí tenemos un punto para pensar, es importante revisarla, pero decir, solo con eso no era. Y me parece que hay una cuestión anterior, quizá coincidamos, que tiene que ver con la escala. Es decir,
nosotros tenemos un país que egresa el 100% de primaria, pero tenemos casi el triple de escuelas que de centro de enseñanza media. Entonces, la dimensión de la escala, y cuando uno va después, por ejemplo, por departamentos, el caso de Colonia, Colonia tiene una tasa de continuidad en la escolarización de los chiquilines en secundaria y en las UTUS y de finalización mucho mayor, porque los liceos y las UTUS en Colonia tienen un componente comunitario de escala que permite que los profesores están presentes, los chiquilines van y siguen, las familias están detrás. En cambio, los megaliceos de la zona metropolitana, también por ejemplo el megaliceo de Rivera, sí, son muy difíciles que se sostengan, acompañarlos, no hay equipo. Entonces, yo creo que ahí quizá podamos debatirlo, pero hay que hacer como un plan de... Coincidiste conmigo, ¿no? Pertenencia. No hay un sentido de pertenencia Exacto. a esos liceos, pero a esas UTUS. hay que generar una inversión potente, creo que el país se lo debe, ¿no? De cara al próximo, sea el gobierno que sea, en enseñanza media, es decir, que lo público haya liceos fuertes que puedan tener proyectos para todos. Estamos equivalentes en el tiempo que han, Muy bien. de alguna manera, No sé. utilizado cada uno. Una respuesta breve cada uno, ¿no? Sí. Digo, capaz que hicieron una suerte de diagnóstico, Gabriel también aventuró algunas ideas a futuro. En tu caso, para alcanzar esos guarismos ideales que algunos plantean del 75% de egreso para aumentar, ¿qué habría que hacer? Yo creo que ahí hay un punto bien claro y voy en línea con algunos de los aspectos de Gabriel. Insisto, hay un sentido de pertinencia que no alcanza con eso. O sea, lo que aprendemos y cómo lo aprendemos, o sea, la currícula no alcanza. El tema de la escala es importante, por eso también la pertenencia. O sea, yo tengo que ir a un liceo, tengo que ir a una UTU y sentirme parte. Y ahí hay un trabajo muy fuerte de esta gestión, por ejemplo, con extender el tiempo pedagógico a nivel de enseñanza media. Que vos tengas, por ejemplo, los centros María Espínola, que te permita tener un tiempo completo, que te permita tener 3 comidas, que te permita tener un equipo multidisciplinario y que hoy en día se está cubriendo el 50% de los quintiles más bajos. ¿Cuál es la aspiración? Cubrir por lo menos el 100% de esa población. Y por eso lo estoy diciendo, la aspiración es ir a la universalización y ir a todo el mundo. Y creo que Gabriel va a coincidir conmigo. El tema es que salir a construir ese volumen de centros educativos es salir a prometer cosas que en 5 años no son posibles. Entonces, hay una propuesta bien concreta que es, bueno, lleguemos al 100% de los que más necesitan hoy para poco a poco ir extendiendo a todo el sistema educativo en enseñanza media. Está bien, yo comparto lo que dice Gonzalo y como él nos lo dijo, si se lo tengo que cobrar, que igual se prometió la campaña pasada, los 136 famosos, fue Talvi y es parte de la No coalición. estaba en el compromiso con el país. Pero fue parte de como... En realidad yo creo que si lo tomamos más... Íbamos a allá cambiar de- el ADN de la educación, Gabriel. Yo eso creo que también fue Íbamos a cambiar el ADN de la una educación cuestión y terminó muy- uno en el Partido Independiente, otro Sí, de sí, consultor en un por organismo favor. internacional. Pero- o sea, Pero también ahí creo no, que hubo no un pasan error de esas diagnóstico, ¿no? Porque a mí me da la impresión que esto de los 136 liceos, o como se le quiera llamar, llama la atención sobre un tema que hay que ponerle de una buena vez el cascabel al gato. Y es, precisamos que la educación media, de forma universal, sea de calidad para todas y todos los chiquilines. Yo me imagino, no sé, esto es un tema para conversarlo, y en los equipos se habla de esto, ¿no? Es decir, bueno, tenemos que tener una 50 de liceos como el IABA, pero a escala de los barrios en todos los lugares. Y esto, porque vos decías pertinencia, ¿no? Esto sí se puede hacer si hay un acuerdo educativo general de invertir en eso, ¿no? Porque el país también se juega el desarrollo con una buena educación media. Y a eso, para darle pertenencia a los chiquilines, hay que darle un complemento, porque los liceos no pueden ser solo ir y tener materias. El tiempo pedagógico extendido, más aula, es cansador. Tienen que tener deportes, tienen que tener la posibilidad de hacer idioma, de hacer teatro, de hacer cosas de los jóvenes, pero acompañados con equipos donde se invierta. Y yo creo que ahí es muy importante que diferentes sectores de la sociedad también se comprometan y se puede hacer. Uruguay puede soñar con tener, no sé, como en su momento en los años 50 se crearon los grandes preparatorios, que eran la llegada de la universidad. Bueno, pensemos en los grandes liceos y UTUS mezclados del siglo XXI. Y eso se puede hacer un compromiso. Creo que el desafío está en cumplirlo con inversión presupuestal. Yo creo que es más que se puede, se debe. Está en nuestra Se debe historia, en la realmente. mejor historia del Uruguay, Claro. esto ha ocurrido. No cuando empezaron esas chicanitas, que es cierto lo que dicen, no sirven para nada. Obviaron sirven el- Justamente sí, el dale. Partido Nacional hace un planteo de cara a esta campaña que tiene que ver con estos bonos, con esta entrega de dinero, que bueno, fue resistida también por parte del espectro político. yo creo que hubo dos grandes respuestas a todo esto. Es, primero, que tenemos a todo el sistema político hablando de educación. Algo que no había pasado en esta campaña, no pasa en esta campaña, y por suerte tenemos muchas voces a favor o en contra, pero que están yendo o abonando en esa línea, y sobre todo la mayoría de los hogares en Uruguay
me animaría a decirlo, en estas últimas semanas, tienen presente que en Uruguay la mitad de los jóvenes no terminan la enseñanza media. No terminan la enseñanza media. Y cuando hablamos de no terminar la enseñanza media, estamos hablando de una crisis, de una debacle del Uruguay cohesionado, el Uruguay de la democracia, el Uruguay donde podemos convivir en un espacio común. No, la mitad no están terminando. Y además en los grupos más bajos está con peor tasa de egreso. Entonces acá hay una propuesta concreta de shock, que es decir, bueno, con un montón de cambios que se están haciendo, no solamente lo que se enseña y cómo se enseña, en la gestión de los centros, en la gobernanza, en también la formación docente, que va a tener un impacto, pero en el mediano y largo plazo, algunos más profundos, algunos menos profundos, pero es sistémico el cambio. Hay un último punto que es, ¿y qué pasa con el joven que está con medio pie afuera o un pie afuera o ya está casi afuera, en quinto, en sexto año, y está pensando más en trabajar, está pensando más en otro tipo de motivaciones que no va a ser de si aprende una muy buena clase, que es muy buen docente, por lo menos también tendrá, de historia Gabriel, o tantos otros docentes que hay en el país? Seguramente la clase de historia pasa a un segundo nivel. Seguramente su prioridad sea, bueno, ¿y cómo llego a fin de mes? Seguramente su prioridad sea, ¿y cómo ayudo en mi casa? O seguramente sea, ¿y qué pasa con mi hijo o mi hija que necesito darle un sustento? Bueno, entonces acá necesitamos elevar esta tasa de egreso, viene una tendencia ascendente. ¿Cómo rompemos una tendencia para que vaya mucho más fuerte? Con una política de shock, que no es un cambio estructural, es un cambio de muy corto plazo y no permanente. Otro dato Sí. tiene que ver con las áreas consideradas clave, o muy importantes, lengua, matemática, ciencia. Los estudios del año 2022 dicen que apenas que hay un 30,6% que no lograron los niveles mínimos necesarios. Eso es el resultado de las pruebas PISA. Sí, los cuales los pone casi al borde del analfabetismo de hecho, y las pruebas PISA desde el año 2003 a este año 2022 prácticamente no han mostrado cambios, o sea, estamos en una meseta. Y yo, no me queda claro lo que tú dijiste de que está en la gente, pero a uno le llama la atención de que el tema del aprendizaje por lo menos no está como tema prioritario. Pero en la queda campaña. queda pendiente la respuesta a la Sí, pregunta de que Kirichi, Gabriela a la Premio. propuesta que hace el Partido Nacional. Claro. Bueno, a mí me parece, yo creo que siempre hay que tratar de esto de conversarlo para encontrar los puntos de coincidencia. Pensar en invertir más en educación es un punto a favor. Creo que hay un problema ahí, Gonzalo, con proponerlo para el final. Es un debate que también está en las ciencias económicas, ¿no? Pero en realidad nos estamos perdiendo de acompañar cuestiones que sabemos que son necesarias, ¿no? Porque ese mismo dinero se puede utilizar de otra manera en equipos multidisciplinarios. Yo siempre pongo este ejemplo porque estamos hablando de muchas cosas, pero después la realidad cae, ¿no? Es decir, en Cerro Largo había una psicóloga para toda secundaria. Para toda secundaria Cerro Largo. Entonces, yo no, me parece que hay como que rediseñar algunas políticas de acompañamiento. Y sostén que algunas se han hecho y hay que continuarlas, no es borrón y cuenta nueva. Es decir, hay más tutorías, pero me parece que hay que tratar de fortalecer lo que es el sistema de protección de trayectorias desde el egreso de primaria hasta el final del ciclo de secundaria y no tanto premiar el final. Porque me parece que ahí hay un punto que como que oculta el problema. Si bueno, al final lo tapamos. Vos mismo decías, no es un cambio estructural. Entonces, estamos diciendo que tenemos un problema, pero premiamos al final, ¿se entiende? Yo creo que ahí está el error. Pero no es una cosa o la otra, Gabriel. No, es una no, cosa, yo sé que estamos no. diciendo, es el acompañamiento, es la extensión del tiempo pedagógico, es docentes mejor formados, hay varios cambios. Y además, yo no quiero dar por perdido al que ya está con un pie afuera. Que hoy en día lo que demuestra es que en los quintiles 1 y 2, al noveno o al tercer año que muchos de los televidentes deben haber cursado, o hemos cursado muchos de los que estamos acá, llega el 75%. Sí, nosotros Cuarto, ahí, quinto y sexto claro, tenés una está bien. sangría que en quintil 1 Total. y 2 pasan de llegar a 75%, que tampoco es un número bárbaro, pero es muy bueno, a pasar a 30%. Sí. ¿Qué pasa con esos 45% de jóvenes de 17, 18, 19, 20 años? ¿Lo damos por perdido? No, yo comparto creo la que hay que preocupación, totalmente. poner una inyección ahí y decir, corto plazo. No es un cambio estructural, no. El cambio estructural va por este lado, el acompañento multidisciplinario. Bueno, mirá, la punto de extensión del tiempo coincidencia. pedagógico. Cerramos el tema Sí, contigo, yo lo que digo que Gabriel, está y vamos a cambiando de la tema. punto de coincidencia porque me parece, lo que pasa que ahí, para corto plazo, yo creo que hay una experiencia mucho mejor que podríamos replicar, y más o menos con los mismos fondos, que es como se hizo con los maestros, las maestras comunitarias. Cuando salíamos de la crisis de 2002 hubo un programa de atención directo. Yo creo que habrá que hacer algo similar de inversión en liceos comunitarios,
que generan pertenencias, pero además vas haciendo el cambio estructural del formato inicial y no una inversión en becas para finalizar de ciclo. Yo creo que podemos compartir el diagnóstico y bueno, discreparemos en la solución y veremos qué pasa, pero creo que, bueno, capaz se pueden probar las dos, hacer una síntesis. Hoy empezamos al revés, Gabriel, el tema que planteé recién, el 30,6% que no llega a niveles satisfactorios en algunas cosas básicas y que parece que en realidad en la campaña no está el tema. Nosotros, El tema de los aprendizajes. Sí, aprendizajes. Eso. Hay un punto que para mí es súper importante y que también, yo lo digo como profesor que comparte aula con muchas y muchos docentes y también con maestras y maestros, nosotros acá tenemos que hacer entre comillas lo digo, ¿no? Pero un plan de emergencia didáctico. Y ese plan de emergencia didáctico tiene que incorporar, y alguna vez lo conversamos con Gonzalo también, las grandes innovaciones didácticas que llevan adelante maestros, profesores, maestros en los lugares, pero que tengan tiempo para que eso se reproduzca y se multiplique. Hoy en día, lamentablemente, la transformación educativa hace perder un continuo de tiempo en grillas, sistemas de calificaciones casi que cada 15 días, y no hay un enfoque pedagógico a partir de lo que los propios docentes crean en el aula. Este es un asunto clave para Uruguay y hay propuestas interesantes para, si ampliamos el tiempo pedagógico, no solo el tiempo extendido que estén más los chiquilines en el aula, sino que estén los docentes trabajando con otros, como las escuelas de práctica, por ejemplo, donde hay un ida y vuelta formativo y creador, van a surgir experiencias muy buenas y ahí es clave que haya un laboratorio de buenas prácticas pedagógicas para multiplicarlo y que se conozca. Porque eso, bueno, Gonzalo también de recorrer sabe, hay liceos como decís, qué maravilla las cosas que hacen. ¿Y por qué las hacen? Porque tienen una didáctica muy buena. Nosotros tenemos una formación en didáctica de las ciencias, de la matemática, excelente. Y bueno, eso, con un plan de lectura nacional, con un plan de matemática y buena experimentación, es posible superarlo. Sí, pero nadie ha podido, evidentemente, porque desde 2003 que tenemos las pruebas PISA y el Uruguay sigue en una meseta. ¿Vos decís que nadie ha podido en qué sentido, Magdalena? Transformarlo o por lo menos mover ese Lo guarismo. que pasa es que el guarismo, hay que medirlo con cuidado, es decir, el guarismo se mantiene estable con un incremento, esto lo hemos charlado muchas veces, de la población que asiste a los liceos. Acá, también hablemoslo con cuidado, ¿no? Pero esta idea de la crisis de la enseñanza pública es una idea instalada con diferentes perspectivas, porque no ocurría que antes ingresara tanta gente a educación media. Entonces, las pruebas PISA se han mantenido en un nivel estable, pero con más chiquilines haciendo el liceo por primera vez. Incluso tenemos más chiquilines y chiquilines haciendo por primera vez la educación terciaria. Entonces, esa estabilidad, en parte, es una buena noticia. Ahora, 20 años está ocurrida, tenemos que dar el salto, por eso insisto, de la enseñanza y el aprendizaje. Eso, pero no es algo negativo en sí mismo, porque Aldo, Lisa me pone cara. Recuerden que antes mucho menos gente hacía el liceo. No, pero gente. el 30,6 es sobre los nuevos también, o sea, no es el 36. Claro, pero antes tenías menos que probablemente sus familias y todo su entorno cultural los ayudaba mejor a hacer el liceo. Ahora tenés de todos lados y eso es interesante. Gonzalo, ¿qué Yo creo que acá me parece que es muy importante un concepto transversal o que circuló en los comentarios de Gabriel, que es la importancia de medir, la importancia de tener datos. Hoy en día nos encontramos con un sistema educativo que la gran mayoría no tiene datos. Es casi como pilotar un avión sin instrumentos. Porque vos le preguntás a un docente, che, ¿y aquel del fondo cómo le está yendo? ¿Cuánto fue que aprendió? ¿Cuánto fue que incorporó determinadas habilidades, determinados conocimientos? Te lo podrá decir por olfato, capaz alguno más ducho, con un poco más de carpeta, te podrá decir, bueno, aquel lo tengo medio junado, lo tengo... Pero la gran mayoría, hoy en día, están pilotando a ciegas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no tienen, o por lo menos no les atraviesa la cultura de la evaluación. Está resistido por corporaciones sindicales la evaluación permanente. Está resistido las pruebas PISA. Hasta hace muy poco, la OSD. Estamos hablando de una organización extranjera que viene y nosotros voluntariamente nos presentamos y ha transcurrido distintos gobiernos de distinto color y nos ponemos de acuerdo. Y después tenés discursos, en algunos lados dicen, pero ellos miden una cosa que nosotros no enseñamos, porque nosotros siempre estamos como que inventando el agujero del mate. Uruguay hace las cosas distintas. Sin embargo, cuando nos medimos, nos pone que, con ciertas razones, se incorpora más gente, estamos en una meseta hace mucho tiempo, Uruguay sigue primero, pero sin embargo, es verdad. Nosotros, el mundo está enseñando hacia un mundo más, de pronto, de habilidades, competencias, una resolución por problemas, como pasa en muchas partes del mundo, y nosotros seguimos con un alto nivel de contenidismo. Seguimos con memorización, seguimos con algunos procesos
que hay muchos docentes Yo te que preguntaría, Gonzalo, ¿cuántos fuertemente... datos tenés de que la gente enseña por memorización? ¿Cuántos datos tengo? Sí, pedile, Hacé vos una le pedís encuesta. a los docentes que... No, pero que- hagamos una encuesta Bueno, muy ¿qué encuesta rápida. eso? Preguntémosles Mirá, a estudiantes no. cuánto utilizan Yo- de memoria, perdoname, cuánto utilizan de Gonzalo. memoria y cuánto utilizan de resolver varias Eso cosas. es un discurso creado, mirá. Bueno, yo no creo que sea un discurso No, claro. mirá, Bueno, primero te que voy a dar nada, un dato de tu voy a gobierno. redondear No, la pero- pregunta que me decía También Alfonso. es Sí, cuando le puedas pero eso contestar. es un discurso Hay un creado. tema que primero que acá partimos de un punto bien distinto, que es no hay cultura de evaluación. No hay cultura de evaluación, hay una negación total de que es importante tener datos. Y un último punto es, nosotros tenemos un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, con una conformación interesante, donde tenés gobierno, tenés oposición, tenés pruebas que se hacen todo el tiempo dentro del aula. Cuando vos preguntás quién lo consulta, tenés un muy bajo nivel de consulta, a nivel de intrasistema educativo. Cuando ves extrasistema educativo, bueno, sí, discutimos el 30% que vos decís, bueno, en competencias que deberían haber adquirido y solamente 1 de cada 3. Bueno, hay determinados puntos ahí que es, tengamos claro qué es lo que está pasando dentro del aula, para después agarrar y decir, bueno, discutamos cuál es la didáctica, cuáles las tradiciones, cuáles son determinadas innovaciones con tradiciones que tiene nuestra formación docente históricamente en Uruguay, que es muy fuerte, es muy potente, pero hay algunas figuritas que vienen atrasadas. Y para eso tenemos que seguir trabajando en algunos cambios que nos tenemos que poner de acuerdo. Yo sé que el sentir de Gonzalo es muy constructivo en general. Creo que hay un error en esta posición de que siguen dándose las cosas como antes. Para conversar, ¿no? Yo no te voy a enmendar la plana, Gonzalo, pero no tenés un dato de eso. Es más, la última encuesta del que esta área que dirige es una gran, digamos, directora, Adriana Aristimuño, más del 50% de los docentes cambió su forma de organizar las planificaciones, esto por la transformación educativa. O sea, en general, los profesores, si no... Hay un cambio déjame- sistémico, tenés más del 50%, No, no, o hay- sea, estás corto en el en una número. encuesta, en una encuesta con una transformación tan cuestionada y todo eso, los docentes intentan mejorar, porque si yo le voy y les dicto a los chiquilines, no me dan bolilla. No, hay un tema ahí que tenemos que cambiar un poco la pisada sobre qué creemos que pasa en el aula, ¿no? Porque si vos te fijás, el sistema Gurí, no sé si ustedes conocen lo que es la libreta electrónica de secundaria, tenemos toda la información de los chiquilines. Nos sobra información, lo que son las reuniones de profesores. Es decir, yo creo ahí, Gonza, que hay que dar un paso más constructivo y ver qué tenemos, porque el INED lo creó el Frente Amplio, la ley no lo creó el Frente Amplio, pero si la ley de educación proponía medir más, tenemos evaluaciones sistematizadas, pero de verdad, ingresen, te llamo portfolio docente, están los datos hasta de cómo fueron sus notas en la escuela, los chiquilines que tenés con dificultades de aprendizaje, todo eso lo tenemos y hay una cultura de evaluación. Lo que creo Se tuvo que no- cambiar la integración no- de la gobernanza del INED, Pará, porque el evaluador era el evaluado. Yo estoy hablando de lo que vos planteas más genérico. En realidad, yo creo que nosotros tenemos que dar un salto y a partir de lo que existe de información, de los chiquilines, de la libreta de profesores, generar equipos docentes fuertes en los liceos, con los acompañamientos debidos y con el tiempo, para que construyan las propuestas didácticas de lo que se precisa hoy. Porque, mirá, yo ya hace 20 y pico años que doy clase. Si yo veo cómo daba las clases, bueno, Magdalena lo sufrió, pero no, hace 10 años, hoy... Se hace el viejo. No, no me hago el viejo, pero es verdad. Hoy en Fue la mi facultad profesor. me cuesta dar las clases como las daba hace 10 años, que funcionaba muy bien. Y eso a mí... Pero hace 10 años no tenías tecnología No, en el aula. sí, Nosotros tenemos claro que un dato sí, bien frío. teníamos, sí. No, otro tipo de tecnología, pero hay un dato bien No, frío. teníamos la- Pre-pandemia, el 8% de los estudiantes en su pico máximo utilizaba Ceibal. Tenemos El otros 8%. temas, Sí, vamos Sí. a tener que cambiar de tema porque hay muchas cosas interesantes Ahora, e más del importantes. 70%. O sea, hay cosas que cambiaron. Yo creo que hay que seguir cambiando, pero creo que hay como una incapacidad de recoger bien toda la información que tenemos y que se genera, ¿no? Y eso también tiene Estamos que de ver... acuerdo, entonces. porque- no se está utilizando correctamente toda esa información. pero porque que está. ahí, yo creo que el Estamos de debe... acuerdo, Gabriel. No, me encanta estar de acuerdo, pero el debe está en la burocratización de la tarea docente, llenando planillas que no sirven, que nadie mira. Miren, yo les cuento, porque esto pasa, ¿eh? Por Instagram te ofrecen planificarte tu curso para la transformación. Lo conversaba con Aristimuño el otro día. ¿Se entiende? Esto es increíble. Perdón Te lo que dan una app corte el por tema. Instagram. Usemos inteligencia artificial para esas cosas. La No, próxima, pero eso no es enseñanza. el próximo encuentro Eso no vamos es a enseñanza. profundizar No, para en la los burocracia. aprendizajes. Para la Claro. burocracia. Voy a cambiar. Claro, Y si sí, hasta eso ahora me gusta. estaba picante la cosa, vamos ver, a poner un poco más porque hay una de las banderas que ha tenido este gobierno que es la transformación educativa. Y les quiero pedir a ambos, por lo menos 2 y 2, ponderaciones de la transformación educativa y cosas a mejorar
arranca Baroni porque arrancó Kirichi la anterior. Muy bien. Igual venimos hablando de la transformación educativa. Bueno. Sí, un poco sí, Casi un poco que no. ese gran Es parámetro. fue algo transversal, muy, es transversal. fue algo muy transversal, Bueno, pero hay que además está. literalizarlo. Por suerte, el discurso de los actores educativos tiene muy presente que hay una transformación educativa, que es un cambio sistémico, que en realidad, cuando se planificó originalmente y cuando se planteó un plan de política educativa nacional quinquenal, cuando se planteó un plan de desarrollo de la Administración Nacional de Educación Pública quinquenal, pasó algo en el medio, apareció una gran pandemia que lo que hizo fue mover algunos plazos, acortar algunos aspectos y bajar las expectativas en algunos números. Cuando se planteó la transformación educativa, partió de un análisis, o por lo menos una visión, que estaba relativamente acordada por buena parte de los actores políticos en general, que había algunos problemas en la gobernanza, algunos problemas en el marco curricular, o por lo menos cómo se enseñaba y de la forma que se enseñaba, algunos problemas en la gestión de los centros educativos y un problema muy fuerte en lo que es la actualización de la formación docente o la forma en la que estamos llevando adelante la formación docente. Este gobierno planteó varios de estos cambios. Todos estos cambios tienen distintos niveles de avance, algunos con mayor profundización, algunos Gabriel los nombraba, el marco curricular está claro de que, salvo bachillerato que se va a implementar a partir del año que viene y que estuvo en proceso de discusión en la SATD ahora, todo el resto de los años se cambió. Algo que no se cambiaba hace muchísimo tiempo, que era necesario actualizar. Hay un cambio que necesitamos profundizar en la gestión de los centros educativos, dándole mayores herramientas a los equipos directivos. Hay un cambio claro en la gobernanza, que ahí podemos discrepar y podemos tener distintas visiones, pero hay un análisis que la burocracia que existe 30 segundos. en la educación es muy fuerte. Y el último punto es la formación docente, que yo creo que hay que profundizarla mucho más. Si vos me decís uno de los debes principales, mejorar la formación inicial de nuestros docentes, que hoy en día está en un proceso de cambio, creo que es insuficiente, que hay que seguir profundizando porque se necesita mucho más tiempo. Kirichi, Gabriel. 3 minutos. Bueno, yo lo digo con sana preocupación porque además conozco y valoro la preocupación de Gonzalo y otros actores de la administración por la educación, y a mí me parece que la transformación educativa, más allá de valoraciones, tiene relevancia histórica en tanto se quiso hacer un cambio. Creo que su principal problema, esto lo digo también como profesor de historia, fue que quedó enmarcada en una carrera política. Entonces, esto que decía Gonzalo ahora, de formación docente, nosotros lo vivimos, fuimos a charlar con Gonzalo y tenemos discrepancias de la prueba, acredita y todo eso, pero formación docente fue desestructurando un camino de carrera universitaria que tenía organizado a través de consejos de carreras, cátedras por asignaturas, disciplinas, a nivel de todo el país. Fue desestructurado eso de tal manera, y esto Gonzalo lo sabe, que el propio Consejo de Formación y Educación presentó un proyecto de Universidad de Educación que el MEC lo desautorizó porque estaba mal armado. Entonces, ese problema yo creo que es de fondo grave, porque sin docentes actualizados y universitarios, todo lo demás queda... Hay algo, Gonzalo, que yo pienso al escucharte, y es esa situación de preocupación y diagnóstico, y este resultado, es decir, bueno, tenían todo el diagnóstico, todas las posibilidades, es cierto, estuvo la pandemia, pero después se aplicó la transformación y el egreso en media cayó. Y los docentes... Cayó el único año, pasamos de 43%, quedó cerca del 50%. Gonza, Pará, te digo, como preocupación de los dos que lo tenemos. Cayó incluso, ustedes lo saben, ¿no? Bajando la exigencia de las notas y la falta. Se recuperó eso, Gabriel, no. Ahí pero yo te tengo tengo que que yendo al decir. liceo, Gonza, mirá que en el liceo. Y van a buscar a los chiquilines para que den examen y a ver si pueden pasarlo. No, yo no lo digo con criterio de política. ¿No estás diciendo que cotidiana. docentes van a buscar a los chiquilines para Vos pasarlo? no para pasarlo. A ver si alguien da... Mirá, le voy a hacer la anécdota porque si no... No, pero es grave que esté planteando esto. Yo nunca había escuchado esta historia. Mirá, a veces pasa que hay periodos de exámenes y chiquilines que tienen la previa, están haciendo tercero y deben la de segundo, pasan a buscarlo a ver si se animan a dar el examen porque tienen examen y podrían aprobarlo y no tener que dar la previa. Y van a buscarlos porque los gurises se olvidan de anotarse. ¿Entendés? Entonces los van a... ¿Está mal incentivar a que den el examen? No, al revés. Lo que pasa es que hay como una situación casi de anomia en, bueno, a ver si pasan o no. Ese asunto... Pero la anomia no es que se olvidan de anotarse. Yo creo que si alguien se olvida de anotarse, o por lo menos ves que no hay como un incentivo, empecemos a ir a buscarlo, me parece que está bueno que los docentes estén No, yo no buscando lo estoy eso. cuestionando. Lo que te quiero decir es que la realidad ha flexibilizado tanto que igual con esa flexibilización no culminan todos. Entonces, yo lo que creo que acá, y por eso te decía,
de la transformación como un gran Se debe volvió a de los la estándares de formación 2019 a partir del 2023. Se Vamos a hacer una flexibilizó cosa, la... un minuto y un Yo minuto lo que creo y que- cerramos el tema. Sí, ¿Eh? el gran debe de la transformación educativa fue que se propuso unos cambios que supuestamente eran el diagnóstico para mejorar cosas y no lo logró, y además desestructuró un proyecto de formación universitaria docente que se venía encaminando y que lo vamos a tener que recuperar. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de pensar, con las cosas que han salido bien y las que hay que corregir, una Universidad Nacional de la Educación para la docencia, porque ya están los centros. Y hay que hacer la inversión y cambiarlo. Perdón, quedó un tema que no lo mencionaron, que es la transición de primaria a secundaria, que ahora se fue hasta 9º grado, ¿no? Para que sea más suave el pasaje de primaria a secundaria. ¿Y cómo evalúan ese cambio ustedes? Porque algunos entienden que era para evitar la deserción en el primero y segundo, y no lo he mencionado durante toda la charla. Es que realmente no ha habido un cambio con eso. No ha habido un cambio, es un cambio de número. Ahora le dicen séptimo, octavo, noveno, sigue siendo primero y segundo de liceo. Formalmente quizá, pero no hay ni siquiera nosotros. Yo doy clases en los liceos, no hay una instancia de juntarse con las maestras que los tuvieron. Nada, siguen funcionando por separado. Gonzalo. 3 minutos, utilizaste 1 minuto y medio. No, bueno, pero esto fue una cuñita nomás Guardámelo, porque... Jorge. No, es una cuñita nomás porque No, quería Digo saber varias que- cosas en el medio que me dan ganas de responder. Dale. A ver, La dale. Universidad Nacional de la Educación no es un proyecto viable en ninguna parte. No hay universidades pedagógicas en el mundo que sean exitosas. La creación del conocimiento a nivel universitario tiene que ser en diálogo con distintas asignaturas, distintas capacidades. El proceso de formación en educación es un proceso que tiene una fuerte concentración en didáctica, en pedagogía, pero no en otras concentraciones de conocimiento. Que eso sería necesario o importante que para transformarse en universidad sean parte de una estructura universitaria mucho más amplia que no sea solo en formación en educación. Los docentes en el mundo no se forman en universidades de las educaciones, se forman dentro de universidades y con facultades en educación. Esto es una discusión histórica, va Ferreira, Grompone, lo podemos tener, pero también en el mundo. Fracasó el proyecto Unicaba, fracasó en Buenos Aires, que se quiso hacer algo muy parecido a lo que planteaba el Frente Amplio en el periodo anterior. Institutos de formación docente que de un día para el otro se estructuraran en un proceso de cogobierno y autonomía. Y ni siquiera quiero discutir si está bien o está mal el cogobierno. Yo creo que hay una discusión de discurso de dónde se crea el conocimiento y dónde está la frontera del conocimiento. La formación docente no puede estar aislada en una universidad exclusivamente de educación, sino que debería estar dialogando dentro de un sistema universitario más grande. Eso por un lado. Lo segundo, con respecto al pase o a la transición entre primaria y secundaria, yo creo que es como todo. Vos, desde el año 2021-22, estás teniendo un cambio en lo que es el marco curricular nacional. Y estamos en el 24, en el segundo año de implementación. No podemos tener afirmaciones de pronto que pueden ser, no estoy diciendo que Gabriel tenga esa acentuación, pero a veces se escucha en el público decir, bueno, pero hay cosas que no cambiaron. Esperamos 15 años de quietismo, ahora estamos en 3 años con mucha aceleración, con muchos aspectos, porque nos quedaron muchas más ganas de hacer cosas, y ahora se está proponiendo seguir profundizando cosas. Muchos de los cambios se van a empezar a ver en los próximos años, cuando empecemos a tener generaciones que vayan avanzando en el sistema. Bueno, entramos en la última. Vamos a la última. Hay una crisis. Pero si es 1 minuto y medio, pará, porque él dijo una cosa que mirá, Jorge, que es interesante. En tiempos son parecidos. Fui tan inoportuno yo. Fui tan Bueno, pero inoportuno. aprovechemos, ¿no? Yo soy de historia, pero matemática usamos para líneas de Sí. tiempo. Hay un tema que me parece muy importante, muy importante. La parte teórica de Gonzalo yo la comparto. No es necesaria una universidad exclusiva de la educación. Ahora, lo que es necesario es una formación universitaria continua de los docentes. Y eso lamentablemente este gobierno no lo ha hecho. Es toda una discusión en la prueba y yo incluso en algún momento siendo parte del equipo de representación docente nos juntamos con Gonzalo a conversar y le proponíamos que la prueba tuviera didáctica y no lo tiene. Es todo un debate y él fue receptivo, pero después las condiciones de poder implementarlo es complejo. Ahora, el propio MEC desestimó la propuesta de CFE universitaria. O sea que acá hay un problema en la propia coalición de gobierno que no se ponen de acuerdo en cómo sería y creo que ahí habría que pensar. Está bueno, igual, nosotros tenemos México y Dicen hablando, algo que no pasaba en los gobiernos anteriores. Yo no estaba en los gobiernos anteriores. No yo sé, daba pero clases, te digo, los pero gobiernos no me interesa. anteriores Pero yo lo que se hablaban por la prensa, pero las mi minuto y autoridades. medio me lo Nosotros- da Baroni. Aprovechemos la oportunidad para hacer no, propuestas. pero yo lo Vamos que a cambiar digo, de tema. para mí, esto no es para mí decir, la propuesta del Frente tiene la idea de la Universidad Nacional de la Educación, pero articulada, y aparte, yo digo, tratemos de soñar algo lindo para el Uruguay, más allá después podemos ver detalles, pero... Ahora está pasado los 3 minutos. No, bueno, pero entre... Se subió son al varios, carro. son varios, Sí, acá, sí, ¿no? sí, al carro. Jorge, tenemos
más de 30 institutos de formación docente en todo el país. Tenemos la UTEC, tenemos la universidad más descentralizada, la Universidad de la República. Perfectamente se puede dar formación universitaria que se curse en materias cruzadas. Lo mismo, esto, yo creo que es mucho más importante que pensar que la formación sea continua y de verdad con investigación en didáctica y en los temas que hay en los docentes. Sería bueno que la UDELAR acepte a tus colegas, a la gente que egresa de los institutos de formación docente en igualdad de condiciones, o que en el estatuto docente de la ANEP traten en igualdad de condiciones a los licenciados de la UDELAR. Cuando vos tenés dos sistemas que no dialogan y que se miran a la espalda y que se autobombardean, vos agarrás y decís, muchachos, ¿quieren estar juntos o quieren estar separados? Bueno, quieren estar separados, pero no se aíslen. Hoy en día no están dialogando. Cuando va al Parlamento la UDELAR a pedir aumentos presupuestales, ponen la tabla de la ANEP y dicen, ¿por qué ellos ganan más que nosotros? Oh, ¿para eso queremos el gobierno? ¿Para eso queremos discutir esas cosas? No, yo creo que lo que tenemos que discutir es el sistema universitario en general, que dialogue, que la gente pueda, que pueda navegar y pueda decir, che, hago una materia en el IPA, me gustó el profe de historia, que lo vi en la tele, no sé qué, bárbaro. Después la quiero revalidar en la Facultad de Humanidades. Suerte en pila, no te la van a revalidar. Hoy en día no pasa, pero después se sientan en la mesa para armar el programa de gobierno del frente y dicen que están todos de acuerdo, pero después no se ponen de acuerdo para que el sistema dialogue entre sí. Yo creo que acá nosotros, lo que se viene charlando también con los equipos del frente, eso, la propuesta de generar un gran acuerdo educativo incluye estas cosas, ¿entiendes? Porque también vos tenés que generar, la universidad va a tener un gran desafío, la UDELAR, y lo está teniendo. Bueno, conversamos con Alfonso antes, ¿no? Yo tengo clases en facultad también, vos has tenido con 1000 estudiantes, 600, cada vez que crezca la matrícula, ¿no? Va a ser más difícil para la UDELAR. Precisa también flexibilizar y encontrar puntos de contacto con la UTEC, con el IPA, con los institutos de los IFD del interior. Y sería un golazo para el Uruguay tener un gran sistema universitario. Pero hay que proponer ese sueño conjunto y no rebajarle la formación docente a algo muy rapidito que termine con materias semestrales, ¿no? Nos queda un tema que Maggie va a plantear, vamos a pedir una cosa. No, respondan en un minuto. Profesor, en un minuto. Porque lo de la gestión de la transformación, detalle. La elección de hora volvió a ser un desastre esta vez. Larguero, profesor, usted me mandaba a callar en clase, ahora me mandaba a callar yo. La gestión, estaba todo mal con los consejos y ahora con dirección general terminamos eligiendo hora hasta febrero. Tenemos 6 departamentos que eligen por 3 años. El Frente no logró ni un departamento. Tiene ganas con esto, ¿eh? Vamos a cambiar de tema, porque este tema obviamente tiene que ver con los destinos del país, pero hay uno que es tremendamente importante, van a tener un minuto nada más para contestar. Estamos atravesando una crisis social de violencia, creo que nadie lo puede negar, y obviamente esto es transversal a la educación, ¿no? ¿Qué papel tiene que jugar la educación ante el problema de la violencia que hay en nuestro país? Yo creo que la educación es un lugar clave. Conozco el caso específico de las adolescencias y más tiempo en los liceos, más tiempo en los deportes, con buenos liceos, con buenos equipos, es construcción de ciudadanía, de posibilidad de proyectos de vida, es la alternativa para que sepan otra cultura que no es la cultura de la barra o la cultura de las redes sociales y de ese violentizarse, y más acompañamiento a los adultos que estamos con ellos. Yo creo que ahí, por eso insisto con que hay que invertir en pensar una media centena de liceos y UTUS mezclados que sean potentes para que estén más tiempo los chiquilines haciendo más cosas en sus territorios, con sus comunidades, como mejorándole a los que están por ser adolescentes. Más escuelas de tiempo completo, pero no el tiempo completo de 8 horas la maestra con los chiquilines, sino acompañada la maestra con talleres. Yo creo que ahí hay un foco que Uruguay se juega el desarrollo en la formación y el aprendizaje de los chiquilines, pero también la convivencia y la seguridad. Baroni. Y ahí el rol está clave, me parece que ahí estamos bastante coincidentes en el punto de que necesitamos una inversión en mayor cantidad de tiempo completo, tiempos extendidos, no solamente dentro del aula, de las 4 paredes, sino con distintas actividades. Para eso ahí vamos a entrar en un cuello de botella, que es una realidad, que es primero la construcción, segundo los recursos humanos. Los recursos humanos en general, que hoy en día si nosotros mañana decimos, nos ponemos todos de acuerdo, tenemos plata ilimitada, vamos a contratar todos los docentes que sean necesarios para que toda la enseñanza media tenga mayor cantidad de horario, que puedan tener un espacio de convivencia. Hoy en día eso no pasa. Ahí hay una idea que está muy buena, pero te digo que el voluntariado no pasa, no es y solamente la extensión universitaria. Tenemos más jóvenes estudiando en la universidad que hicieron la enseñanza pública. Pueden contribuir con horas voluntarias para hacer también los talleres. Los que estudian en ISEF, bueno, precisamos más deporte. También en su tarea formativa participar en la educación pública. Tiene que haber un movimiento, yo creo, cultural, uruguayo, colectivo, y ahí hay ideas que vamos a estar de acuerdo para generar eso, pero tenemos que ponerlo en la cabeza. Es hora de que los liceos y las UTU estén buenas para los chiquilines,
como son, o sea, ¿qué le pasa a mucha familia de clase media? Precisa que su hijo o su hija esté varias horas haciendo diferentes cosas. Tenemos que ofrecérselo. Y ahí creo que se pueden juntar diferentes áreas para que participen. Muy bien. No tenemos demasiado para discrepar. Estamos de Héctor. acuerdo, claro. Yo creo que la cultura del voluntariado... ¿Están sus propuestas, digo, pregunto, más allá de lo que Sí. ustedes piensan como técnicos o como personas experientes, ¿están sus propuestas de gobierno? Todo esto. Esto sin duda. Es decir, el Frente Amplio tiene un planteo muy global de esto. ¿Hay un cruzado compromiso con sus votantes sobre esto? desde las infancias hasta las adolescencias. Hay un cruce ahí muy interesante y mezclando deporte, arte y ciencia y comunidad territorial. Yo creo que hay un punto que es... Bueno, lo charlamos al principio, ¿no? Porque está bien la parte electoral, pero hay otra parte que es pensar el país juntos, con discrepancias, pero tenemos que estar juntos en esto. Y una educación, o sea, el Uruguay, sus mejores épocas históricas de prosperidad, democracia, debates, pero creatividad, fue cuando se invirtió bien en educación. Principio del siglo XX, mediados del siglo XX, todos tenemos una herencia de la escuela, del liceo público, ¿no? Y con participación, yo siempre pongo este ejemplo, un detallecito, pero la Comisión Nacional de Educación Física, Valle y Ordóñez, vallista, bueno, aquí no lo quiere nada porque es blanco como hueso, pero anticlerical. ¿A quién nombra para dirigir la comisión? A un norteamericano cristiano de la Asociación Cristiana de Jóvenes que trae todo un proyecto y tiene un apoyo de los blancos. De la Asociación Cristiana de Valle, ¿no? Claro, Valle no era porque Siempre la ahí, coherencia. Eso es interesantísimo. Pero cuando en Uruguay se conjugan, mira, cambio el ejemplo, pero se conjugan diversas sensibilidades de cara a un proyecto de desarrollo cultural, las cosas mejoran. ¿Qué hizo Germán Rama? Muy polémico Rama, pero él trató de agarrar gente, o sea, estaba Williman, estaba Tornaría. ¿Por qué esa perspectiva? Porque ahí construís más con todos pensando el país. Lo mismo pasó con la ley orgánica de la universidad. Pero los volvieron locos, ¿no? Pero hay un problema allí que... O sea, por eso yo no lo dejaban hacer nada. Vamos a dejarle la palabra a Gonzalo, Lo porque si no último va a que digo, quedar Gonzalo, se la digo con desbalanceado. mucho gusto, pero por eso yo discrepaba con la... ¿Sabes lo que creo que le pasó a Rama? Lo mató la mirada tecnocrática. Era muy bueno el proyecto en muchas cosas. Bueno, pero... Haremos Y una es- parte ojo. 2. Ahí 30 hay que dialogar. 30 segundos, Tiene que ser Gonzalo. participativo 30 de todo. segundos, me 30 quedan segundos. 3 minutos para atrás. No, pero yo estaba creo que pasado la tú pregunta antes. de Maggie era clarita, es, en los programas de gobierno están, yo creo que la principal diferencia que podemos llegar a tener es, hay propuestas algunas más concretas y otras un poco más genéricas o, bueno, si están más aterrizadas o menos aterrizadas. Nosotros, hay muchas cosas que no queremos volver para atrás, estoy bien claro, nosotros estamos hacia adelante. Hay algunas discrepancias con, por ejemplo, algunas corporaciones participando en la conducción de la educación. Nosotros ahí creemos que han sido más una demora, porque además tienen una visión muy distinta a lo que tiene la sociedad en general con respecto a la corporación puntual de los docentes. También hay algún aspecto que me parece que ahí podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, de que hay números que los tenemos que atacar, son de distintas formas, cómo está la tecnología incorporada en esto, cómo está la burocracia, pero también cuál es el rol del docente en todo esto. El docente es un actor importante, Sí. pero el principal es el alumno. Y ahí me parece que es un punto 10 de partida. segundos. Bien. Ah, Sí, ya cerró. está, muy bien, muy bien. Aplausos para Baroni y para Kirichi, Bueno, que al un gusto. final le dieron culminación a este encuentro. Gracias por estar con nosotros. Muy ¿eh? interesante. Muchas gracias.